¿Cómo queda el sueldo docente luego del receso invernal, es decir, de las vacaciones de inviernos, a modo de referencia en la Argentina y cómo queda en la provincia de Mendoza? Bueno, quédate que te lo cuento en este video. Por un lado, este 23 de julio hubo un encuentro de la Paritaria Nacional Docente. Recuerden que desde el gobierno anterior quedó fijado el piso salarial en 250.000 pesos, que quedó fijado así para diciembre del 2023, y de ahí en adelante, con el cambio de gobierno, no ha habido acuerdo en la Paritaria Nacional Docente. Entonces, ahora el 23 de julio hubo un nuevo encuentro. El secretario de Educación, Torrendel, y el presidente del Consejo Federal, José Tomás, propusieron en la mesa que el salario mínimo garantizado de bolsillo en la Argentina para el mes de junio sea de 400.000 pesos y para el mes de julio de 420.000. Y también figuran los meses anteriores. Y ustedes dirán, ¿por qué ofrecen los meses anteriores? Y porque no hubo acuerdo en los meses previos. Entonces, si se llega a aceptar, estos aumentos son retroactivos. De todas maneras, como la paritaria nacional docente se fue dilatando, como que las provincias fueron avanzando y hoy día digamos que las provincias ya tienen esas mismas referencias que ofrece el Consejo Federal de Educación en la paritaria nacional docente. Para tener una idea, si al mes de julio la Nación dice que el salario de bolsillo de un docente debería ser de 420.000 pesos, bueno, justamente acá en Mendoza, el gobierno de Mendoza con el SUTE negociaron que en julio sea de 425.000, es decir, 5.000 pesos más. Así que bueno, la paritaria nacional ha llegado hasta 420.000 pesos para julio, pero de todas maneras los gremios nacionales no aceptan porque lo consideran insuficiente y siguen exigiendo el FONIT y otros ítems más. De todas maneras, vayamos a la provincia de Mendoza, que es donde ya sí quedó pactado el sueldo de julio, agosto y septiembre. El 5 de julio, el sindicato que representa a los docentes y celadores de Mendoza ya negoció con el gobierno de Mendoza y ya arregló el salario de julio, agosto y septiembre. Así que veamos cómo queda. Bueno, por un lado, para el mes de julio se resolvió que el piso salarial del cargo de un maestro de grado o de un profesor con 18 horas cátedras hasta 11 años de antigüedad sea de 425.000 pesos. Y luego le siguen esos otras escalas acorde a la antigüedad. A partir del mes de agosto, es decir, a fin de agosto, se estaría cobrando 460.000 pesos el cargo inicial y hasta los 11 años de antigüedad, y para septiembre, a fin de septiembre, 485.000 pesos. Y quedaría en esta escala que estamos viendo en pantalla para los próximos 3 meses. Estos valores son por cargo docente, cargo de maestro de grado o profesor con 18 horas, es decir, este es el sueldo garantizado de bolsillo. Es decir, que en base a esos pisos que mencionamos, significa que un maestro de grado o un profesor con 18 horas cátedras no podría cobrar menos de esos montos indicados. Ahora bien, dentro de ese monto que se paga, el recibo de sueldo se discrimina en diferentes ítems. Y los porcentajes de aumento van hacia el básico y al estado docente. Lo que acordó el sindicato es que el aumento sea de un 5% en julio, un 5% en agosto y un 5% en septiembre. Ese 5% es sobre la asignación de la clase. El 5% de julio es sobre la asignación del mismo valor de asignación de clases de enero. Pero una vez que se actualice el mes de julio, el futuro aumento del 5% de agosto y el futuro del 5% de septiembre va a ser sobre la asignación de clase de julio. O sea, pasando en limpio, 85.000 pesos, 482,46 centavos. Este es el valor en el que va a quedar la asignación de clases para el mes de julio y sobre esta referencia se va a hacer luego el futuro 5% de aumento de agosto y el futuro 5% de aumento de septiembre, aumentos no acumulativos. Pero para que vean, los porcentajes de aumento se abren sobre ese básico. Imagínense que de 85.000 pesos hay que llegar a los 425.000 pesos garantizados de bolsillo en el mes de julio. Por lo tanto, en el medio lo que ocurre son otros ítems como antigüedad, zona, etcétera, etcétera. Y quien recién se inicia, mayormente lo que le cubre todo es al no tener antigüedad o no tener zona, lo va cubriendo la cláusula de garantía. Los docentes que tienen cierto ítem de jerarquía, como el 2049, van a tener un pequeño aumento en los coeficientes. Esta sería la escala que estamos viendo en pantalla. El ítem 2049 se calcula aplicando este coeficiente sobre el básico de un maestro de grado, que ya lo habíamos visto recién como referencia. Ese sería el adicional que tendrían algunos cargos, como los que hemos mencionado por tener el ítem 2049. Para el caso de los celadores, el porcentaje de aumento es el mismo, el 5% sobre la asignación de la clase. Como modo de referencia, el básico de un celador de 56.316 pesos con 85 centavos, lo cual sirve como referencia para calcular los futuros aumentos, pero tiene los mismos porcentajes de aumento para julio, agosto y septiembre. Para el mes de junio se toma en cuenta solamente el 75% del ítem paritario 2013 para el cálculo de la antigüedad. Bueno, ahora se va a tomar el 100% del ítem paritario 2013. Y después aquellos docentes que cobran el código 068, que es el ítem 1946, tienen un 30% de incremento según lo que reciban. Por ejemplo, el que estaba cobrando un 20% del 068 ahora va a pasar a cobrar el 50%. El que estaba cobrando el 40% va a pasar a cobrar el 70%. Y el que cobra el 50%, el 80%. Además, el gobierno informó que está preparando capacitaciones remuneradas también para los celadores, que en este caso va a ser de 20.000 pesos. Entonces, más o menos, estos son los rasgos generales, los aspectos generales de la paritaria salarial en Mendoza. Para más detalles pueden consultar el acta paritaria o ver lo que ya está publicado en secretariomay.com al respecto.